pieza, ¿ya? Con un código. Las columnas las trabajamos piso por piso. La placa se la trabaja como un elemento estructural físico. Entonces, tienes tu placa. Esto le llamamos la longitud del cuerpo y esta es la altura de tu placa. Entonces, estamos hablando de 10 pisos a un promedio de 3, la altura sería 30 metros. Si hablamos de 20 pisos, la altura de tu placa es 60 metros. Entonces, la placa trabaja como si fuese una sola pieza estructural. En cada uno de ellos sería 3 pisos, sí. Entonces, esto se analiza como una pieza íntegra. Tienes esta falla o corte horizontal o cizallamiento puro. Se desliza este con respecto al inferior. Se produce eso de ahí. ¿Y esto por qué creen que ocurre? Si bien la placa es una sola pieza, pero cuando construyes, lo construyes piso por piso, primer piso, segundo piso, tercer piso. Pues generas juntas frías. Peor todavía, no supongamos que tu edificio es de 10, tienes platita para 5, construyes hasta el quinto. 4 años después, los 5 que faltan. Esa junta está pues, mejor más fría. Entonces, eso que puede generar este tipo de falla por cizallamiento horizontal. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Evitar las juntas frías. Si no, la placa puede entrar. Todas estas son placas falladas después de un sismo. Mientras no hay sismo, todo felices. Problemas cuando viene el sismo, pues, ahí recién se pone a chambear la placa. Mientras tanto, la placa no trabaja. Está tocada la gravedad, lo que fuese, más allá de eso. Cuando viene el sismo, recién se despierta y empieza la chapa. Pues acá tenemos gráficos de distintos tipos de falla que puede darse en las placas. Ya hemos visto 3 de ellas, por lo menos. Esta es la de flexión, la de cortante. La base también se puede deslizar. Tu placa está acá y si el sismo es severo, corre. Entonces esta parte se daña. Lo que hemos visto ahorita la junta fría. En otros casos se arranca de la cimentación. El edificio se voltea. Y esto que es bastante común y crítico, revienta la puntera. Si el sismo viene así, se tracciona acá, se comprime acá. Y si no te ha fallado por flexión, te podría fallar porque revienta la puntera. Ahorita esta parte y los aceros se salen. Y acuérdense que el sismo sigue y vuelve. O revienta esta y cuando está en la otra dirección, esto se comprime, podría reventar la otra. Las del primer piso son las más críticas. Cuando el sismo viene así, la zona más comprimida es justo acá la puntera, es la que tiene más compresión. Ahí tenemos una placa. ¿Qué tipos de fallas pueden apreciar ahí? Hay una combinación. Por una placa falla, es que yo solo fallo por flexión, yo solo fallo por esto. Empieza a fallar por uno y en cadena le empiezan a llegar los demás tipos de fallas, ¿no? Se desencadena. Entonces acá podemos apreciar que esto está entre cortante y como que ha querido cizallarse, pero más es una tracción cortante por corte. Acá miren cómo ha reventado esto. Los aceros ya se han doblado, exceso de compresión. Y la puntera obviamente también ha reventado. Entonces, cuando una estructura pues, comienza a fallar, es como cuando tienes un paciente crítico, ¿no? Le da una gripe y después de la gripe se lo lleva. Igualito, ¿no? Comienza una falla, podría ser tracción, corte, y empiezan a desencadenarse las demás fallas. Todo depende pues, de la duración y la intensidad del sismo. Esa placa, por ejemplo, es bien complicado reparar.
pues todavía esa pieza es reparable. Esta es está entre placa y columna, ¿no? Luego vamos a ver cómo podemos distinguir si es placa o columna. Esta es una falla típica por compresión, ¿no? Ahorita está reventado y ya los aceros están salidos. Compresión excesiva, ¿no? Observen ahí las punteras, toditas reventadas. Estas fotos la mayoría son de Chile, ¿no? Donde tenemos ahí una zona de bastante riesgo. De 7 para arriba son sus sismos en Chile. Entonces ellos mismos van ajustando sus normas. Cada vez que hay un sismo pasan estas cosas. Observen esa placa como se ve, ¿no? Entonces ahí se tiene que hacer pues una evaluación cuidadosa si es reparable o no. Y si no es reparable, ya pues el edificio puede servir. Porque el siguiente sismo se va a caer abajo. Ahorita podrá estar en pie, pero el que viene. Este sí falló por completo en Concepción, Chile, del año 2010, falló golpeado en el piso. Cuando estaba en pie y después, ¿no? Esto se quebró por efecto del volteamiento, ¿no? Se volteó y se quebró. Y cuando vieron la parte de la estructura, esta era la estructuración. Esta línea marrón es el nivel de terreno, tenía 2 sótanos y el edificio, ¿no? Observen pues esta estructuración que le encuentran. El famoso piso blanco. Acá seguramente es estacionamiento y mira, columnitas, ¿no? Como palitos de fósforo, tremenda masa rígida encima. Típico piso blanco, esto falla, se te voltea el edificio. Pues si esto está en placa, la placa tiene que ser hasta terminar, para que haya continuidad estructural, ¿no? Observen acá los cambios de rigidez, es el típico piso blanco. Puedes estructurar, hay que tener cuidado. Alguna de las irregularidades se trae bajo del edificio. Por piso blando, ahí están los resultados del piso blando. Estamos que hablamos de placas. Pues la pregunta sería, ¿qué cosa es una placa? ¿Cuándo puedo decir que un elemento se va a comportar como placa? En nuestra cabeza está porque la placa es un elemento sumamente largo, ¿no? De espesor pequeño. Yo podría tener un elemento vertical de 25 por 60. Puedo tener otro también de 25. Este es de 80. Tengo otro también de 25, pero este es 6 metros. Cuando vemos el primero decimos, bueno, este es columna, este es placa y este está entre los dos, ¿no? De lejos parece de ser peso. No se define que soy placa, tienes un conflicto de género. Entonces ahí el tema es tienes que saber definir si va a ser placa o va a ser columna. Porque si tú dices tú eres columna, lo vas a tener que diseñar como columna. Porque si tú dices tú eres placa, lo vas a tener que diseñar como placa. Entonces tienes que decidir qué cosa va a ser. Entonces, ahorita vamos a ver cuál es el criterio más técnico para poder salir de esa duda. ¿Qué cosa es? Y eso sale a partir de los diagramas de momento flector. Pero la norma también te da unas pautas. ¿Qué te dice la S260 y la CI? Te dice que si B entre H es mayor que 0,25 y en nuestra norma peruana el mínimo del ancho de columna es 25. Si esto se cumple, te dice que es columna.
está en función a la geometría acá. El aceite dice no entre 0,25 sino entre 0,40. Si esto se cumple, es columna. Y si eso no se cumple, es placa. Acá estamos usando lo del aceite, ¿no? Con 0,40. Pero no necesariamente es así. La forma más técnica de analizar es viendo cómo se deforman, para empezar. En la izquierda está cómo se deforman cuando los elementos se están comportando como si fuesen columnas. Forman curvas, ¿no? Como una S. Así se deforman del sismo. Ya les he dicho, todo lo que hablemos es en función a sismo, no de cargas de gravedad. ¿Y cómo se deforma una placa? Entonces, se deforman diferente para empezar. La placa, analícenlo como si fuese una liga voladiza, ¿no? El empotrado está abajo, hacia arriba, y la carga, si es ustedes lo voltean horizontalmente, tienen una liga voladiza, ¿cierto? Si tú graficas tus diagramas en el momento flector, cuando se comporta como columnas y el sismo está viniendo así, los diagramas en el momento flector te van a salir así. Cuando el sismo viene en contrario, inversión de esfuerzos, ¿no? Así. A esto le llamamos corbatines, ¿no? Los corbatines, las de corbatita Vinci. En el léxico le decimos los corbatines. Cuando es placa, tu diagrama de momento flector te sale así, un trapecio. Cuando el sismo viene en contrario, trapecio invertido. Te vas dando cuenta que los gráficos del momento flector son distintos. Entonces, esta es una forma más técnica de apreciar cómo se está comportando el elemento. Entonces, si tus momentos flectores te salen con corbatines, tendencia a corbatines, lo diseñarás como columna. Si te salen como trapecios, lo diseñarás como placa. Pero a pesar de eso, va a ir una transición. Conforme estos elementos empiezan a aumentar la longitud, los corbatines van desapareciendo. Empieza a transicionar y a convertirse en un trapecio. Entonces, la mejor forma de analizar qué cosa es viendo su comportamiento estructural. Cómo se deforma y cómo se generan los diagramas de momento. Entonces ya te das cuenta que tienes que generar en primera instancia tus diagramas de momento flector, para que luego decidas cómo lo vas a diseñar, como placa o como columna. Eso que les acabo de decir está resumido aquí, ¿no? De la izquierda placas, trapecio y trapezoidales, columnas, ¿no? Los corbatines. Pero siempre hay la posibilidad de tener esta situación ambigua, ¿no? Está transicionando, como decía hace un rato. Pues acá tienes columnas, tienes placas, otra vez este patito, ¿no? Y curiosamente la norma le llama a este patito, le llama machón. No se decide, pero se llama machón. Entonces ahí el ACI te da pausas geométricas para que veas si es machón o es mono. Entonces, pues macho menos. ¿qué te dice la serie? Te da esta tabla. Entonces, esto sí es importante que te tomen en cuenta de ahora en adelante, que es la esbeltez. Si la altura de tu placa, los 30, 40, 50 metros que tenga, dividido entre la longitud 4, 6 metros, si es menor que 2, esto va a clasificar como una placa baja. Y si esto es mayor o igual a 2, clasifica como una placa alta o esbelta. Y eso es importante porque según esta clasificación, si es baja o alta, vamos a ver más adelante que la norma que hace algunas exigencias de diseño. ¿Ya? Esta otra es para ver si el patita es muro o es machón. Entonces, si se debe ser es menor a 2.5, observen que en las bajas
todos clasifican como muro, no hay problema. Los chatos son bravos, soy muro y punto. Y los esbeltos está el problema, ¿no? Eso de manera gráfica, está acá. Lo mismo, pero gráfico, ¿no? Entonces, el único que clasifica como machón es cuando el L entre B es menor a 2.5. En todos los casos clasifica como muro. La tablita en modo gráfico, es lo mismo, ¿no? La tablita anterior. Esto de acá, pero en modo gráfico. Ahora, ¿cuál es la importancia de que sea muro bajo o muro alto? En los muros bajos, en este tipo de placas, estas predomina más el esfuerzo de corte que el axial y el momento, porque en las placas también va a haber flexo-compresión, como en las columnas, también hay. Pero cuando son placas bajas, lo más fuerte son los cortes, los esfuerzos de corte que absorben. Entonces, si son placas esbeltas, los esfuerzos de corte también son altos, pero también hay importancia en la flexo-compresión, como en las columnas. Nosotros cuando hemos trabajado con columnas nos hemos concentrado básicamente en la flexo-compresión y hemos diseñado sus estribos de acuerdo a la norma y a los procedimientos que hemos visto. Pero en placas es importante, lo estoy poniendo ahí para que resistan el cortante sísmico. Entonces a mí me interesa que la placa absorba el mayor cortante posible, ¿correcto? Y obviamente esto depende de la altura del edificio, pues, ¿no? Pero tú puedes mejorar la esbeltez en qué sentido. Ya tu edificio es 20 pisos, tu placa va a tener 60 metros. Si tú quieres mejorar, que se acerque a hacer una placa más tipo baja, ¿qué le haces a tu placa? Le aumentas la longitud. Ya no será de 4 metros, puede ser de 6 metros. Para aumentar la longitud de tu placa, haces que tienda a irse a ese muro, ¿no? No va a clasificar como bajo, pero está yéndose hacia ahí. Y si haces eso, ¿qué va a pasar con la placa? Va a jalar más cortante y va a cumplir mejor su función. Eso es lo que se busca. Entonces, tratar pues, que no esté tan a flexo-compresión y esté más acortante, ¿no? Eso es al final. Pues eso viene de la estructuración, ¿no? Al momento de estructurar. Claro, tampoco vas a alargar la placa porque se te ocurre, tendrás que ver cómo está la arquitectura. No sé que se invadiendo el ambiente, no sé. Pues se dan cuenta, por esa estructura es un arte, conciliar la arquitectura con la estructura. La arquitectura puede ser completamente irregular y la estructuración puede ser regular. La estructura es de modo tal que su comportamiento sísmico, las irregularidades sean mínimas. Pero tú lo ves arquitectónicamente y ves que es un desastre, ¿no? Tú dices, esto va a tener irregularidades en cantidad. Tiene que estar a mano el estructurista. Como ha puesto sus elementos estructurales, y estructuralmente hablando, es casi simétrico, por decirlo. Arquitectónicamente hablando, es asimétrico y irregular. Pues todo depende, pues, todo depende. Es que ver una serie de procesos ahí. Pues el tema es cómo armas tus elementos. Las columnas ya saben armar. Ya sabemos armar columnas. Los machones, igual tienes tus dos mallas. Las placas generalmente tienen dos mallas de acero. Y les pones algunos estribos por la zona céntrica. Las placas tienes tus dos mallas de acero, luego vamos a ver la importancia, se le pone elementos de borde a los dos extremos. Estos elementos de borde que se llaman, es como tener columnas embebidas en tu placa. Es parte de la placa, pero acá tienes más concentración de ceros y le pones estribos. Al final es como si tuvieras columnas ahí, y eso se pone en los dos extremos. Y acuérdense, cuando viene el sismo, este extremo se va a traccionar y el otro se va a comprimir, y al revés. Entonces, poniendo los elementos de borde, de alguna manera se controla eso. Tu placa podría no tener elementos de borde, podría no tener. Vamos a ver también eso, la norma te lo permite en algunos casos. Y estos son ganchos o estribos, y generalmente la mayoría de placas no se usan, pero vamos a ver también en qué caso la norma te dice que tienes que poner estribos. Todo depende, ¿no? Entonces, ese sería en cuanto al armado de aceros.
¿qué espesor mínimo debe tener una placa? Como dice la norma peruana, el espesor mínimo es un 25avo la altura entre elementos de alrededor, vale decir entre losas, entre losa y losa, con eso trabajas. Entonces, si yo tengo una placa y entre piso y losa son 3 metros, entonces el espesor mínimo pues será 325. ¿Cuánto sale ese cálculo? 12. Pero la norma te dice que el mínimo tiene que ser 15. No puedes usar esto. ¿Correcto? Entonces el espesor mínimo de placas es 15 con nuestra norma. ¿Ya? Pero ustedes habrán visto que hay placas más delgaditas, ¿no? Hay de 10, de 12. Ese es el otro sistema estructural, que son los de muros de utilidad limitada, que ya no entran acá en este sistema. Los muros de utilidad limitada se pueden usar plaquitas de 10, de 12. Ese es otro sistema constructivo, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Y la metodología de diseño también es distinta, es otra. Entonces, para que lo diseñes como placa, su espesor mínimo va a tener que ser 15. Te dicen pisos superiores y con esos sótanos, el espesor mínimo es 20. También. Entonces, el terreno para abajo, vas a tener 2, 3, 4 sótanos hacia abajo, tienes que incrementar el espesor a 20. Este es el sistema de muros de utilidad limitada, ¿no? Hasta 10 centímetros, son una serie de plaquitas. Plaquitas, abren sus puertas, encima los sitios macizos. Entonces, y esos son de 10, tienen una mallita al centro, ¿no? Pero tienen una característica, pues, que su ductilidad es limitada, por eso se llaman así. ¿Y qué significa que la ductilidad sea limitada de ese sistema constructivo? ¿Cuál sería la principal preocupación que tendríamos ahí? Ya sabemos que más dúctil, ¿qué pasa? Se deforma más y no falla, pues, ¿no? O sea, tiene más capacidad de deformación antes de fallar. Es decir, la ductilidad es baja, limitada, ante pequeñas deformaciones y hasta el proceso de falla. Pues esto se comporta como una estructura de albañilería combinada. Tiene la ductilidad bajísima. Entonces, ante pequeñas deformaciones ya comienza el agregamiento. Las estructuras de concreto, ¿cuál es la más flexible? La de pórticos. La de pórticos tiene más ductilidad, tiene más capacidad de deformación, sí. Por eso es que el R de pórticos es solo, el R de reducción. El R de muros estructurales es 5. La albañilería, ¿cuánto vale el R? 5 también. Tiene que ver con la capacidad de deformación. Bueno, este es otro tema, pero nosotros no vamos a diseñar este tipo de edificaciones, vamos a trabajar placas planas, de verdad. Y la norma también le ha puesto un stop, te dice que máximo 7 pisos con este sistema constructivo. ¿Por qué? Por este tema. Si es más alto, ¿qué pasa? La parte superior va a tender a deformarse más. Como no soporta mucha deformación porque su utilidad limitada, va a fallar. Pero ustedes en Lima van a ver antes que la norma le ponga el stop. En Lima hay edificios de 10, 12 pisos de este sistema. Entonces, como no estaba abusando, la norma le puede pegarles un freno, ¿no? Que dice máximo 7 pisos y punto. Habría que ver cómo han quedado sus edificios de utilidad limitada en Lima después de ese sismo. Una evaluación. Metodologías de diseño para el diseño de placas, obviamente. Pero el diseño de placas no es tan sencillo manualmente. Pero nosotros vamos a aprender a diseñar manualmente placas las sencillitas, las rectangulares. Pero hay placas en L, hay placas en T, hay placas en H, distintas formas de placas. Esas placas más complicadas que tenemos que diseñarlas con la ayuda de algún software. Después vamos a ver pues, qué viene la complicación de trabajar placas
que no sean solamente rectangulares. Entonces tenemos una placa, en este caso 10 pisos, que está en la carga así. Metodologías de cálculo manual. Esta es la metodología TC, que es tracción compresión, en la cual hay dos. Después vamos a ver a qué se refiere calcular el C exacto. Uno es calculando el C exacto y los otros asumiendo que el C es la longitud de tu placa entre 2. De estos dos métodos, ¿cuál es el más preciso? El primero. El segundo es más aprox. La ventaja de esta metodología es que no necesitas los diagramas de interacción de la placa. Para hacer los diagramas de interacción de columnas, ¿se acuerdan lo trabajoso que es cuando hay muchas líneas de acero? Imagínense una placa donde hay N líneas de acero. Hacer ese diagrama de interacción a mano, pues, pesadísimo, ¿cierto? Porque la placa, igual que la columna, le hace su diagrama de interacción. Le hace. Solo que tienes cantidad de líneas de acero. Si quieres trabajar en una metodología exacta, necesitas los diagramas de interacción. Y acá está la llama. Y acá puedes trabajar punto cero distribuido uniformemente. ¿Eso qué significa? Que no hay elementos de borde, todos los aceros están uniformes. O con distribución personalizada, donde tienes elementos de borde. O sea, en los bordes hay más concentración de ceros y estribos. Y puede haber algunos núcleos confinados, ¿no? Vamos a ver después. A eso se refiere a la personalizada. Pero para estas metodologías necesitas los diagramas de interacción de la placa. Entonces, ese C se refiere pues a la distancia de la zona comprimida al eje neutro, ¿no? Ese es el C que hemos trabajado todo el tiempo. Tienes tu plaquita por acá. Estás analizando con sismo así, se va a traccionar acá, se va a comprimir acá. Tu fibra comprimida es esta, la fibra de concreto. Entonces, todo esto es la zona de compresión y todo esto es la zona de tracción. Y este es el centro, ¿no? Que no genere confusión, lo voy a poner, me estoy refiriendo a que es compresión, no es el centro, compresión, es tracción. Sabemos que el C es la distancia de la fibra comprimida al eje neutro. A ese ser se refiere esto. Después vamos a ver a qué se refiere el cálculo exacto. Entonces, si tú tienes pues esa plaquita, encuentras dónde está tu eje neutro. Y el C, ¿se acuerdan que nosotros íbamos variando, no? Entonces, si tú quieres dibujar tu diagrama de interacción de esa placa, igual que la columna, puedes dibujarlo. Momento versus parcial. Y graficas. Y es la nominal. Pero ¿cuál es el tema, no? Que tienes que encontrar varios puntos, ¿no? Por lo menos 5 sin la mano, ¿no? Puntitos. Para que puedas graficar, ¿no? Este puntito que corresponde al C de la falla. Esto dice, para C de 5, ¿cuánto sale? Para C de 10, ¿se acuerdan? Ahí hemos hecho una hojita de Excel, todo eso. Y variando el C, grafica. Pues imaginen hacer lo mismo para una placa. ¿Cuántas quieren ser aquí? Trabajosísimo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues ya saben modelar el SAP también. Les he enseñado, modelan tus plaquitas en SAP. Y el SAP te bota los puntos, lo pasas al Excel y graficas. Tienes ahí una herramienta, ¿no? Pero manualmente, pues es pesado, ¿no? Bien trabajoso. Entonces, por eso nosotros vamos a usar las metodologías estas de acá, que no necesito de diagrama de interacción, para hacer cálculo manual de placas. Y tengan en cuenta, pues, que este es el más exacto, y de estos dos, el primero es el más exacto. Este es más aprox.
Ya sabemos que nosotros, si queremos encontrar nuestras cargas de diseño, hay que someter nuestra estructura a todas las combinaciones de carga que nos dan norma. Gravedad más sismo. Entonces, tú cuando calculas tu carga última, para que luego hagas el análisis estructural, ¿qué combinaciones usas? La de gravedad, 1,4 de muerta, más 1,7 de viva. Una combinación. Ya cuando entra el sismo, calculas